Volvemos a estar en Institución Psicoterapéutica Témpora. Vamos a hablar con su director, el doctor Felipe Díaz Uzandivaras. Doctor, un gusto volver a verlo. ¿Cómo le va? Bien. Si bien siempre hablamos de lo que atañe a la institución en sí misma, de la trayectoria y las prestaciones que brindan, doctor, hoy nos trae un tema que nos preocupa a todos por igual en Argentina, porque bueno, cada vez vemos más gente viviendo en la calle. Esto llama aún más la atención de todos los argentinos, pero pareciera que no así de los diferentes estamentos que conforman nuestro país, tanto político como la parte sanitaria. Bueno, este es un tema complicado porque, como en todo lo que mete la cola a la política, la situación se complejiza por la diversidad de intereses que inciden sobre la realidad del conflicto. Ajá. En donde lamentablemente los intereses no se ponen de acuerdo con lo que importa, que es la resolución del conflicto, sino que buscan sacar ventajas partidarias. Porque lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo dentro de la problemática en cuáles son las soluciones practicables y llevarlas a cabo. Claro. Tampoco hay, doctor, un pensamiento a largo plazo con respecto a lo que es el tema salud, ¿no? Que tendría que estar en la agenda de todos los gobiernos y traspasar a las personas, que ese es un tema que a nosotros lamentablemente nos juega en contra en este sentido. Así es, pero eso es un problema gravísimo y muy amplio, porque tiene que ver con el tema de los derechos humanos, remontándonos, Sí. ¿no? Y con los derechos humanos se ha hecho nacionalmente y universalmente una instrumentación terrible, ¿no? Eminentemente política, que no podría dejar de serlo también. Está Sí. bien que sea. Pero se politizó demasiado. Lo que no está bien es que sea política partidaria. Claro, exactamente. Porque nadie puede tener como emblema los derechos humanos como partido político, porque los derechos humanos son de todos, somos de nosotros. Pero lo cierto es que cuando uno ve que hay gente durmiendo, entre comillas, en la calle, en un estado de miserabilidad extrema, y si mira un poco más la situación con un poco más de entendimiento de lo que pasa, y si quiere ampliar la mirada, se da cuenta que de lo que se dice se desprenden muchas cosas. Se dice, y es cierto, que la mayoría de esa gente no quiere ir a dormir a los refugios y a los lugares que hay preparados en el contexto de la ciudad. Ajá. ¿Por qué no eligen esos refugios, en definitiva, que tendrían que ser la mayoría de optar, ¿no? Por ese tipo de lugar para estar mínimamente resguardado? Claro. En realidad, vamos a enumerar algunos. Lo primero, de lo cual no se habla, podríamos pues hipotetizar por qué no se habla también, porque es un tema de fondo, ¿no? Sí. Es que alrededor del 50% de la gente que está viviendo en la calle son personas que padecen algún trastorno psiquiátrico. Inciden muchas cosas sobre
lo que sería un trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, es indudable, eso solamente con mala fe se podría negar, que la gran mayoría de esa gente se duerme, entre comillas, alcoholizado. Ajá. En realidad no se duerme, se alcoholiza Para hasta dormirse. perder Claro. el conocimiento. ¿Que llegan a un coma, doctor? Y nadie sabe, porque nadie está evaluando la situación en ese momento. Sí. ¿Y cómo? Uno dice, ¿cómo puede ser que sepamos y dejemos que todas las noches este señor se alcoholiza hasta perder el conocimiento y quedar en un estado de dormido, Ajá. entre comillas, ¿no? Está alcoholizado y no tiene capacidad de respuesta. No es que uno le pueda plantear la posibilidad de poder venir Trasladarse a algún a lugar. un refugio, ahí vas a poder dormir bien en una cama, vas a poder comer, alimentarte, bañarte, armarte un lugar donde vivir hasta tanto te armes el que sea, Sí. el que corresponda, ¿no? Bueno, esperar que este señor pueda responder libremente, diciendo, bueno, sí, voy o no voy, es absurdo porque se le está planteando a una persona que no tiene capacidad de discernimiento como para elegir. No puede elegir. No va a elegir nunca, sí, porque está presa de una adicción. Está con un trastorno por el alcohol, ¿no? O sea que es una pregunta vana. Los otros que consumen drogas y alcohol generalmente. Sí, que por lo general consumen absolutamente todo, mucho peor todavía. Se mezclan las cosas. Sí. Porque además consumen drogas sedativas, porque lo que buscan cuando llegan ahí, porque no están todo el día ahí, cuando llegan ahí llegan para tirarse y dormir. Entonces hacen una mezcla de medicaciones sedantes y alcohol, o de algunas drogas, que son más drogas concretamente, y que o se fuman o se utilizan de distintas formas, pero que son sedantes. Porque las drogas en general o son sedantes o son estimulantes. Bueno, ese que está también con un trastorno adictivo no puede responder que va a dejar todo y se va a ir al refugio. No está con libertad suficiente como para poder elegir. Sí, no puede razonar. No está en condición. Sí. Entonces va a responder con un gruñido o con alguna cosa que quiere decir que no. Ajá. Y además, por otro lado, entran otros conceptos que han hecho ella y están haciendo, que es esto que habíamos como empezado a mencionar, que es el tema de que en los refugios o en estos lugares, cualquiera que sea, hay normas de funcionamiento, porque alguien tiene que abrir la puerta, alguien tiene que cuidar de los lugares. Sí. Hay límites. Hay una organización, Sí, sí. es una institución, todo lo que hace el ser humano es una institución. Ajá. A partir de que haya más de uno, será una institución equivocada, mala, inadecuada, que con defectos tales, o será buena
y servirá y será perfectible, etcétera, ¿no? Claro, es decir, que Bueno, lo que habría que cambiar en este sentido serían este tipo de refugios, ¿no? Que tendrían que cumplir con otras condiciones. bueno, habría que eh, primero tratar de que el prejuicio que tiene la gente, que está políticamente inducido, Ajá, en contra de todo lo que sea institucional y qué sé yo, se pueda empezar a razonar y decir, no, muchachos, hagamos una institución buena, aunque parezca un simplismo decir no, esto, acorde a la necesidad, a lo que estamos que viviendo hoy. responda a lo que hace falta Claro, y, claro. y- y si hay algún problema que se desvía, que sé yo, lo podamos corregir, pero no nos quedemos en la calle, sería. Exactamente. Hagamos las cosas que se pueden hacer. Sí. Bueno, lo otro es que eh, cualquiera diría que no está mucho en el tema. Dice, ¿y por qué no se los lleva si están enfermos? Sí. ¿Por qué no se los lleva lo mismo, digamos, a un refugio, a un lugar, etcétera? Y de paso los tratan. Bueno, porque hay una ley de salud mental aprobada en el 2010, Mm, este, que haciendo falso uso de la libertad, sí. este, prohíbe hacer eso si no es con el consentimiento del paciente. Y el paciente no lo va a dar prácticamente nunca, porque no está en condiciones de darlo. Si no hay consentimiento del paciente, no hay tratamiento que se pueda llevar a cabo. Y el paciente alcohólico o adicto no da su consentimiento porque va a saber que de entrada se lo va a privar del alcohol o de la droga, y eso es lo que no puede. Son leyes que indefectiblemente hay que cambiar si uno quiere cumplir el objetivo de mejorar, ¿no? Claro, pero es toda una trama muy Sí. complicada porque esa ley está basada supuestamente en los derechos humanos, ¿no? Y todo el que diga algo diferente está en contra de los Ajá. derechos humanos. Es una falacia total, Sí, ¿no? sí. Porque además, dentro de los derechos humanos, parecería que habría un gran derecho humano, que es el de la libertad. O sea, todos los demás derechos humanos están subordinados. Y resulta que en el caso de la salud mental y de los trastornos de la salud mental, la libertad está intrínsecamente eh, conflictuada, porque para poder ejercer la libertad hay que tener equilibrio mental, Sí. si no uno va a decir distintas cosas, pero no desde la salud. Exactamente. Ahora, quienes utilizan el tema de la salud mental y dentro de ella priorizan la libertad, este, no le dan prácticamente lugar a la salud mental. Es decir, sería obvio que un derecho humano prioritario es el derecho humano a la vida. Ujú. Volviendo a nuestro este, señor que vive en la calle, en realidad, paradojalmente está ahí porque está haciendo uso de su libertad. El tema sería que como
está vigente esa Ley Nacional de Salud Mental del año 2010, Ajá. No se puede actuar contra la ley. O sea que usted no puede ir y decirle, no nosotros, las personas Sí. indicadas, Ajá. no, aunque sean indicadas, que se ocupan de ese problema puntual, que tienen relación con los refugios y con todo, no pueden ir y decirle, flaco, acompáñame. No quiero, no, tenés que venir igual. Vení y te llevamos y te ponemos en condiciones. No, porque esa actuación sería contraria a la ley. Es un disparate lo que estamos diciendo, ¿no? Pero ese disparate es cotidiano y es lo que esta ley, entre otras barbaridades, ha constituido como ley. Ajá. ¿No? Como un ejemplo que uno puede pensarlo desde otro lado. A mí los otros días me consultó una médica, colega, especialista, que tenía una consulta en el hospital, ella es neumonóloga, de un paciente joven que estaba con una tuberculosis y adicción a la cocaína. Lo de la tuberculosis es un tema serio porque está reapareciendo como hacía muchos años que no. Las enfermedades de la miseria. Bueno, entonces consultó al psiquiatra de guardia del hospital que viniera a verlo para ver qué hacía. Porque no se podía tratar una cosa y la otra no. Vino el psiquiatra de guardia, lo vio al paciente, tuvo una entrevista con él, etc. Mucho gusto, se fue. Antes de irse le dice a la profesional, le dice, no se va a tratar de la adicción. Y la otra se quedó como diciendo, pero ¿cómo? Entonces no lo puedo tratar de la tuberculosis. Y es una enfermedad contagiosa además. Sí, pero no hay nada que hacer, no quiere. Fin. Es la explicación de lo que nos está pasando, doctor. Uno de los miles de problemas trasladado a otra cosa. Exactamente. Para cerrar le diría lo siguiente. Esto es lo que no habría que hacer. Pero estamos abandonando a los pacientes a su libertad. Pero es un abandono a su libertad. En realidad es a su supuesta libertad, porque es una libertad que no están en condiciones de ejercerla en ese momento. Pero está custodiada por leyes y prejuicios y cosas que son terribles, que obligan, ¿no? Es en contra del ser humano. Que obligan a que los abandonemos a su libertad. Muy bien, estuvimos en Institución Psicoterapéutica Témpora, como siempre, doctor Felipe Díaz Santivaras, un gusto estar aquí y poder entender el porqué y cuáles son las cosas que nos pasan diariamente como sociedad a nivel mundial y qué es lo que podríamos hacer, ¿no?, para que esto pueda resolverse. Gracias, doctor. Buenas noches. Lo que podamos. Institución Psicoterapéutica Témpora S.R.L. Soler 5961, Capital Federal. Teléfono 4775-5060.